Ya conocemos el orden de jugadas más frecuente en la apertura española: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Aquí queda definida ya la apertura Ruy López. A6, expulsando al alfil. Alfil A4, aunque por supuesto hemos mencionado que también es posible alfil por C6, pero alfil A4, caballo F6. Y nos habíamos quedado aquí y explicábamos que la jugada más frecuente es el enroque. En realidad esto se debe a que a las blancas no le preocupa demasiado que las negras ganen el peón de E4, porque al haber enrocado las blancas están en disposición de poner rápidamente su torre en juego, la torre de F1, a través de la columna E. No quiero decir con esto que la mejor jugada sea torre E1, que por supuesto es una jugada posible con la que las blancas recuperarían el peón al capturar en E5 una vez que el caballo de E4 se retirara. Pero la jugada más precisa en esta posición es D4. La idea es tratar de abrir la columna E, donde el rey negro se encuentra aún. Esa es la idea y, por supuesto, si las negras capturaran en D4, que no es la mejor opción que tienen, la torre vendría a E1 clavando el caballo de E4, ya que el rey negro está detrás, y las negras se encontrarían en apuros. Eso no quiere decir que caballo por E4 no sea buena. En realidad el error sería a D4 capturar en D4. Esta es la variante abierta de la apertura española. Y las negras con frecuencia juegan B5 expulsando al alfil de A4, que viene a B3, y después avanzan el peón de D, protegiendo el caballo, con lo que evidentemente las blancas van a recuperar ya el peón de E5. Pero vamos hacia atrás, no vamos a profundizar tanto, porque estamos en esta posición y habíamos indicado anteriormente que caballo C3, que puede parecer una jugada natural, no es el modo más acertado de defender el peón de E4. Y eso se debe a diferentes motivos que voy a tratar de explicar a continuación. En las aperturas abiertas, en general, cuando los peones quedan en E4 y E5 y se va a llegar a posiciones de medio juego con los peones, el peón blanco en E4 y el peón negro en E5, las blancas pueden tratar en el futuro de formar un centro de peones a base de C3 apoyando un posterior D4, con idea de, como digo, formar un centro de peones, es decir, conseguir un centro en el que tengamos un peón en E4 y otro peón en D4. Para eso sería necesario hacer en algún momento la jugada C3. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas, no solo no es algo exclusivo de la apertura española, sino que en otras aperturas abiertas, como en la italiana, por ejemplo, el peón viene a C3 y no es tan exacto como traer el caballo a C3. Otro motivo por el cual el peón debe venir a C3 es porque es importante controlar la casilla D4, no solamente porque queramos jugar D4, incluso aunque decidiéramos jugar con D3, el peón en C3 está bien para controlar esta casilla y que en el futuro, supongamos que si las negras avanzaran el peón D y llegaran a clavar el caballo de F3, no exista una amenaza, un posible caballo de 4 que no exista porque hay un peón en C3 defendiendo esa casilla. Observemos que tanto en la española como en la italiana, en realidad, que donde el alfil luego está situado en C4, el alfil queda fuera de la cadena de peones, no puede regresar a E2.
Entonces sería un poco desagradable que un alfil clavara al caballo de F3 y en algún momento, no en esta posición que tenemos ahora mismo en el tablero, donde lógicamente este caballo está clavado y no se puede mover, pero imaginemos más adelante en algún momento si hubiera un caballo en C3 y las negras pudieran venir con el caballo a D4, acabarían doblando peones en el flanco del rey. Y ya lo peor sería si el rey estuviera enrocado corto. El negro podría decidir capturar aquí con caballo, deteriorando seriamente la situación del rey, y por ejemplo poner el alfil ahí, donde realizaría una función muy importante en el ataque, o incluso capturar con el alfil y de la misma manera se desbarata la estructura de peones del enroque y ahora el caballo sería muy fuerte. Para que este tipo de situaciones no se produzcan, normalmente en las aperturas abiertas, en algún momento más adelante las blancas realizan la jugada C3. Ese es otro de los motivos por los cuales en la apertura española o incluso es extrapolable a la apertura italiana, el caballo no viene por C3. Y nos queda un tercer motivo por el cual la jugada C3 es importante en la apertura española. Y es que a veces la casilla C2 puede ser un buen refugio para el alfil de A4. Es decir, en algún momento más tarde, eso lo vamos a comprobar dentro de una jugada, el negro expulsará al alfil de A4, que vendrá a B3, y si más adelante en algún momento las negras realizan la jugada caballo A5, el blanco no permitirá el cambio del caballo por el alfil, sino que el alfil encontrará una casilla donde estar libre de ese cambio en C2. Por lo tanto, la jugada C3, como vemos en el futuro, en algún momento, va a ser importante. Pero con esto quería explicar, he dado tres motivos por los cuales no suele ser lo más exacto desarrollar el caballo de dama por C3, sino que es mejor dejar la casilla C3 para un peón, para el peón de C2. Repito, tres motivos. Uno, para ayudar a formar un centro de peones más adelante con D4. Otro, para controlar la casilla D4 y que las piezas negras, el caballo en un momento, no pueda situarse en ella. Y otro más para que el alfil en algún momento tenga un refugio en C2 y no sea cambiado por el caballo de C6, en este caso si el alfil más adelante estuviera en B3, cuando juega caballo A5 el negro, que pueda venir a C2. Ya he comentado en algún momento la importancia de la pareja de alfiles. Los alfiles, no es bueno desembarazarse de ninguno de los alfiles, cambiarlo por un caballo pronto en la apertura. No es una buena recomendación. Por lo tanto, estamos en esta posición. Creo que ya ha quedado claro el tema de la casilla C3 y también hemos tratado de dejar claro el tema del enroque que protege de manera indirecta el peón de E4. Pues bien, en este momento la jugada más habitual sería alfil E7 por parte de las negras, desarrollando el alfil y preparando el enroque. Y también aquí una jugada muy natural por parte de las blancas sería jugar torre E1. La jugada torre 1 tiene dos funciones importantes. La primera y más evidente es que el peón de E4 quede ya defendido para siempre por la torre. Y aparte, vamos a ver más adelante que la casilla F1 es una casilla que va a estar reservada al caballo de B, puesto que el caballo no puede salir por la casilla C3 o no debe o no es recomendable que salga por la casilla C3, más adelante veremos que el caballo debe venir por D2, F1 y desde F1 probablemente a G3 y en algunos casos a E3. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Como digo ahora, torre 1 defiende el peón y
una vez que el peón D4 está defendido, las blancas pueden amenazar capturar ya en C6 y ganar el peón de E5. Por lo tanto, este es el momento de expulsar el alfil, que se retira a B3.